Nunca pensé que un acto de bondad pudiera condenarme para siempre, pero esa noche de tormenta, cuando abrí mi puerta a un desconocido empapado y herido, sellé mi destino de una manera que jamás podría haber imaginado, y ahora mientras escribo esto desde su fortaleza de cristal y acero, sé que no hay vuelta atrás, que mi vida anterior murió en el momento en que nuestros ojos se encontraron. Mi nombre es Isabela Romero. Tengo 27 años, y hasta hace 3 meses vivía una vida tranquila, predecible, casi aburrida, en un pequeño apartamento en las afueras de Guadalajara. Trabajaba como traductora freelance desde casa traduciendo documentos legales y novelas del inglés al español. Ganaba lo suficiente para pagar mis cuentas, comprar libros y ocasionalmente darme un capricho en mi cafetería favorita. Era una existencia solitaria, sí, pero segura, cómoda mía. Esa noche de agosto la tormenta había llegado sin previo aviso, transformando las calles en ríos oscuros y el cielo en un lienzo de relámpagos violentos. Yo estaba en mi sofá con una manta y una taza de té leyendo una novela de suspenso, cuando escuché los golpes en mi puerta. No fueron golpes normales de alguien pidiendo ayuda. Eran golpes desesperados, urgentes. El tipo de sonido que hace que tu corazón se acelere, incluso antes de saber por qué. Me acerqué a la puerta con cautela, mirando por la mirilla, pero la lluvia y la oscuridad hacían imposible ver claramente. Solo distinguía la silueta de un hombre alto, inclinado contra el marco de la puerta. ¿Quién es?, pregunté con voz temblorosa, sin abrir la puerta todavía. Por favor, respondió una voz profunda, ronca, cargada de dolor. Necesito ayuda. Estoy herido, por favor. Todos los instintos de supervivencia que tenía me gritaban que no abriera esa puerta, que llamara a la policía, que me alejara. Pero había algo en su voz, algo genuinamente desesperado, que me hizo dudar, y en ese momento de duda, en esa fracción de segundo de compasión venciendo a la lógica, giré el pestillo y abrí la puerta. El hombre prácticamente se desplomó hacia adelante, y por instinto lo sostuve, aunque su peso casi me hizo caer. Estaba empapado completamente su ropa cara, ahora arruinada y manchada, pegada a su cuerpo, y cuando la luz de mi apartamento iluminó su rostro, contuve el aliento porque incluso herido, incluso vulnerable, era devastadoramente hermoso, con rasgos cincelados como si hubieran sido esculpidos en mármol, mandíbula cuadrada, pómulos altos y ojos de un verde tan intenso que parecían brillar con luz propia. Pero lo que realmente me hizo estremecer fue la sangre, tanta sangre que goteaba de una herida en su costado, manchando mi piso de madera, dejando un rastro carmesí desde la puerta hasta donde lo ayudé a llegar al sofá. ¿Qué te pasó?, pregunté con manos temblorosas, mientras él se recostaba con un gemido de dolor. Necesitas un hospital, necesito llamar una ambulancia. No, dijo agarrando mi muñeca con una fuerza sorprendente, para alguien en su estado, sus ojos verdes clavándose en los míos, con una intensidad que me hizo olvidar cómo respirar. No, hospitales, no policía. Por favor, solo necesito que me ayudes a detener el sangrado, y luego me iré, lo prometo. Debería haber insistido. Debería haber llamado a las autoridades. Debería haber hecho 1000 cosas diferentes, pero algo en su mirada, algo desesperado y sincero, me hizo asentir. Me hizo ir a buscar mi botiquín de primeros auxilios. Me hizo arrodillarme a su lado y comenzar a limpiar la herida con manos temblorosas. Era una herida de cuchillo, limpia pero profunda en su costado izquierdo, justo debajo de las costillas. Trabajé en silencio, concentrada en detener el sangrado, en limpiar y desinfectar, mientras él permanecía quieto observándome con esos ojos verdes, que no dejaban de estudiarme, como si estuviera memorizando cada detalle de mi rostro. «Eres buena en esto», dijo finalmente, su voz más fuerte, ahora menos débil. «Leo muchas novelas de misterio», respondí sin mirarlo directamente mientras vendaba la herida. «Uno aprende cosas». Él rió entonces, una risa suave sin humor que hizo que mi piel se erizara. Isabela, dijo mi nombre como si lo supiera de memoria, como si no fuera la primera vez que lo decía. Levanté la vista bruscamente, mi corazón latiendo con fuerza. «¿Cómo sabes mi nombre?», susurré. Él señaló con la cabeza hacia la mesa donde mi identificación estaba junto a mis llaves. Lo había olvidado ahí después de regresar del supermercado esa tarde. «Está en tu credencial», dijo. Pero había algo en su tono, algo que me decía que había más en la historia de lo que admitía. Terminé de vendarle y me alejé, poniéndome de pie con piernas temblorosas. «Ya está», dije limpiando la sangre de mis manos con una toalla. «La herida es profunda, pero no creo que haya daño interno grave. Necesitas descansar. Y probablemente antibióticos. Pero eso es todo lo que puedo hacer por ti». «Gracias», dijo sentándose con esfuerzo, y mirándome con una expresión que no pude descifrar. No muchas personas habrían abierto su puerta a un extraño herido en medio de la noche. No muchas personas habrían arriesgado su seguridad por alguien que no conocen. «¿Quién eres?», pregunté, cruzando los brazos sobre mi pecho, tratando de parecer más valiente de lo que me sentía. «¿Por qué no puedo llamar a un hospital? ¿Qué tipo de problema tienes?».
Él me estudió durante largo tiempo como si estuviera decidiendo cuánto contarme antes de finalmente hablar. Mi nombre es Adrián Salazar, y digamos que estoy en un negocio donde los hospitales hacen preguntas que no puedo responder, y donde las personas que me hicieron esto estarían muy felices de terminar el trabajo si supieran dónde estoy. «Eres un criminal», afirmé más que pregunté. «Soy muchas cosas», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero criminal es una palabra demasiado simple para lo que hago. «Deberías irte», dije dando un paso hacia atrás. «Agradezco que no me hayas lastimado, que no hayas robado nada, pero necesitas irte ahora antes de que esto se complique más». «Me iré», prometió poniéndose de pie con esfuerzo, «pero antes necesito que entiendas algo. Isabela, necesito que entiendas que al ayudarme esta noche, te has puesto en peligro. Las personas que me hicieron esto no se detendrán hasta encontrarme, y si descubren que alguien me ayudó, vendrán por ti también». El miedo se instaló como hielo en mi estómago. «Entonces, ¿qué se supone que haga?», pregunté, mi voz subiendo una octava. «Esconderme, cambiar de vida, huir». «No», dijo acercándose a mí con pasos lentos deliberados. «Vas a dejarme protegerte. Vas a confiar en mí, así como yo confié en ti esta noche cuando me abriste la puerta, y vas a entender que desde este momento tu vida me pertenece. No en el sentido en que piensas, sino en el sentido de que ahora eres mi responsabilidad, y yo no dejo que nada malo le pase a lo que es mío». «No soy tuya», protesté, pero mi voz sonó débil, incluso a mis propios oídos. «Todavía no», concordó, «pero lo serás porque ahora que te he visto, ahora que sé lo que eres, ahora que he experimentado tu bondad, tu compasión, tu valentía estúpida y hermosa, no puedo dejarte ir. No voy a dejarte ir». Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de decir, se movió más rápido de lo que esperaba para alguien herido, cerró la distancia entre nosotros y tomó mi rostro entre sus manos grandes y sorprendentemente suaves. «Voy a volver». «Isabela», dijo, su aliento rozando mis labios. «Voy a volver por ti, y cuando lo haga vas a entender exactamente lo que significa tenerme en tu vida. Vas a entender el precio y el privilegio de haber salvado al Rey de las Sombras». Y entonces se fue desapareciendo en la noche tormentosa, dejándome temblando en mi sala con sangre en el piso y la certeza aterradora de que mi vida acababa de cambiar para siempre. Pasaron 3 días. 3 días en los que intenté convencerme de que había sido un sueño, una alucinación producto del cansancio y la soledad. 3 días en los que limpié cada rastro de sangre de mi apartamento. 3 días en los que cada sombra, cada ruido, cada llamada a la puerta me hacía saltar del susto esperando ver a esos hombres peligrosos de los que él había hablado. Pero no vino nadie. La vida continuó normal, o al menos así parecía. Seguí trabajando en mis traducciones, seguí yendo a la cafetería, seguí leyendo mis novelas, intentando desesperadamente olvidar esos ojos verdes, esa voz profunda, esas palabras que resonaban en mi mente una y otra vez. «Eres mía». Y entonces, en la 4ª noche, cuando estaba a punto de convencerme de que tal vez realmente había sido mi imaginación, escuché un golpe suave en mi puerta, no desesperado como la primera vez, sino controlado, casi casual. Miré por la mirilla y mi corazón se detuvo. Era él, pero diferente. Ya no estaba herido. Ya no llevaba ropa manchada de sangre. Ahora vestía un traje negro perfectamente cortado que probablemente costaba más que todo mi apartamento. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando completamente esos rasgos aristocráticos. Y cuando nuestros ojos se encontraron a través de la mirilla, sonrió una sonrisa depredadora que me hizo temblar. Abrí la puerta con manos temblorosas. «Hola, Isabela», dijo, como si fuera perfectamente normal aparecer en la puerta de alguien días después de haber sangrado en su sofá. «Vine a cumplir mi promesa». «¿Qué promesa?», susurré, aunque ya sabía la respuesta. «La promesa de volver por ti», dijo, entrando a mi apartamento sin esperar invitación, cerrando la puerta detrás de él. Y de repente mi espacio seguro se sintió mucho más pequeño, mucho más íntimo. «La promesa de mostrarte lo que significa tenerme en tu vida». «No quiero nada de ti», dije, tratando de sonar firme, retrocediendo. «Ayudé a un extraño herido. Eso es todo. No significa nada». «Significa todo», corrigió, acercándose a mí con la gracia de un depredador. «Significa que tienes un corazón demasiado bueno para este mundo cruel. Significa que viste a alguien en peligro y no pudiste ignorarlo. Y significa que ahora estás en mi radar, Isabela. Y una vez que estás en mi radar, nunca sales». «¿Quién eres realmente?», pregunté, mi espalda tocando la pared sin más espacio para retroceder. «¿Qué es eso del Rey de las Sombras?». Él se detuvo justo frente a mí, dejando apenas centímetros entre nosotros. Y cuando habló, su voz fue baja, cargada de un poder que hizo que cada vello de mi cuerpo se erizara. «Soy el hombre que controla esta ciudad, desde las sombras», dijo. «Soy el hombre al que políticos, empresarios y criminales por igual
Le deben favores. Soy el hombre que decide quién prospera y quién cae, quién vive y quién muere. Y ahora, Isabela, eres el único punto débil que he tenido en 10 años, la única persona que podría usarse contra mí, la única cosa en este mundo que me importa lo suficiente como para destruirme. Eso no tiene sentido, protesté apenas nos conocemos. El amor no siempre tiene sentido, dijo y mi corazón se detuvo ante esa palabra. Amor. La obsesión no sigue reglas lógicas. Y desde el momento en que me miraste con esos ojos llenos de compasión, desde el momento en que decidiste ayudarme a pesar de tu miedo, supe que eras diferente, que eras especial, que eras mía. Estás loco, susurré. Probablemente concordó con una sonrisa que hizo que mi estómago se apretara, pero eso no cambia los hechos. No cambia que ahora eres un blanco. No cambia que necesito mantenerte cerca, mantenerte segura, y no cambia que voy a hacer exactamente eso quieras o no. Y si me niego, pregunté levantando la barbilla desafiante. Entonces te llevaré de todos modos, dijo simplemente, porque tu seguridad es más importante que tu consentimiento, porque prefiero que me odies y estés viva, que dejarte aquí vulnerable y que algo te pase. No puedes simplemente secuestrarme, protesté aunque mi voz sonaba menos convincente de lo que esperaba. Puedo, dijo, y lo haré si es necesario, pero preferiría que vinieras por voluntad propia, que entendieras que esto es por tu bien, que vieras esto como lo que es protección, no prisión. Tengo una vida, aquí, dije desesperada. Tengo trabajo, tengo rutinas, tenías una vida, interrumpió. Ahora tienes una nueva, una vida donde no tienes que preocuparte por dinero, donde tendrás todo lo que necesites, donde estarás protegida de cualquier amenaza, donde serás adorada por el hombre más peligroso de México. Y a cambio pregunté qué quieres de mí a cambio. Sus ojos se oscurecieron con algo que podría haber sido deseo o posesión, o ambas cosas mezcladas en algo más intenso, más peligroso. Quiero tu tiempo, tu presencia, tu compañía, dijo lentamente. Quiero verte cada mañana cuando me despierte, y cada noche antes de dormir. Quiero conocer cada uno de tus pensamientos, cada uno de tus sueños, cada una de tus pesadillas. Quiero que cuando pienses en seguridad pienses en mí, cuando pienses en protección pienses en mí, cuando pienses en pertenencia pienses en mí. Eso suena a obsesión, susurré. Lo es, admitió sin vergüenza alguna, pero es una obsesión que te mantendrá más segura de lo que has estado en tu vida. Es una obsesión que significa que moveré cielo y tierra para asegurarme de que nada malo te toque. Nunca es una obsesión que podría asustarte ahora, pero que con el tiempo aprenderás a apreciar, porque en mi mundo, Isabela, la alternativa a ser mía es estar sola, vulnerable, un blanco fácil. Me estás chantajeando emocionalmente. Te estoy diciendo la verdad, corrigió las personas que me atacaron. No se detendrán, siguen buscándome. Y cuando descubran que alguien me ayudó, cuando rastreen el rastro de sangre hasta tu edificio, cuando hablen con tus vecinos, que sin duda me vieron entrar, vendrán por ti, y cuando vengan, Isabela, no seré amable con ellos, no les mostraré la misericordia que tú me mostraste. Haré cosas que te horrorizarían, cosas que me convertirán aún más en el monstruo que ya soy, pero lo haré, porque no puedo, no voy a perderte. Y ahí estaba la verdad brutal detrás de sus palabras. La certeza de que había puesto mi vida en peligro, el momento en que abrí esa puerta, la realidad de que en su mundo, la bondad era debilidad, y yo había mostrado demasiada. ¿Cuánto tiempo? Pregunté finalmente, mi resistencia desvaneciéndose ante la lógica fría de su argumento. ¿Cuánto tiempo tendría que quedarme contigo? El tiempo que sea necesario, respondió, hasta que encuentre a los responsables, hasta que elimine la amenaza, hasta que esté seguro de que nadie vendrá por ti. Y si ese tiempo nunca llega, susurré. Él sonrió entonces, una sonrisa lenta y peligrosa que hizo que algo se retorciera en mi estómago, algo que no era exactamente miedo. Entonces supongo que serás mía para siempre, dijo, y no parecía para nada molesto por esa posibilidad. Empaca lo que necesites, dijo alejándose finalmente y dándome espacio para respirar. Nos vamos en 1 hora. ¿A dónde? Pregunté. A mi casa, respondió, a un lugar donde estarás segura, donde estarás cómoda, y donde, Isabela, puedo vigilarte cada segundo de cada día. Esas últimas palabras deberían haberme aterrado, pero en cambio sentí algo más, algo oscuro y prohibido, algo que susurraba, que tal vez solo, tal vez una parte de mí quería ser vigilada, quería ser protegida, quería ser la obsesión de alguien tan poderoso, tan peligroso, tan completamente enfocado. Y así fue como 1 hora después, me encontré en el asiento del pasajero de un Mercedes negro, atravesando las calles iluminadas de Guadalajara, hacia un destino desconocido, con un hombre que afirmaba ser el rey de las sombras, un hombre que decía que me amaba, aunque apenas me conocía, un hombre que había decidido que yo le pertenecía, y que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para mantenerme.
Debería haber tenido miedo. Debería haber estado planeando mi escape. Debería haber estado buscando formas de llamar ayuda. Pero en cambio, me encontré mirándolo de reojo, estudiando su perfil perfecto. La forma en que sus manos agarraban el volante con confianza, la tensión en su mandíbula, que hablaba de un control férreo sobre emociones que probablemente nunca dejaría que nadie viera. ¿En qué piensas?, preguntó sin apartar la vista de la carretera, como si pudiera sentir mi mirada sobre él. Pienso en cómo mi vida cambió completamente en 4 días, respondí honestamente. Pienso en cómo hace una semana mi mayor preocupación era terminar una traducción a tiempo, y ahora estoy en el auto de un mafioso camino a un lugar desconocido. No soy un mafioso, corrigió con un tono divertido. Soy mucho peor que eso. Los mafiosos tienen estructura, tienen reglas, tienen códigos. Yo opero fuera de todo eso. Soy el poder detrás del trono, la mano invisible que mueve las piezas del tablero. ¿Eso se supone que me haga sentir mejor?, pregunté con sarcasmo. No respondió, finalmente mirándome con esos ojos verdes intensos que parecían ver directamente dentro de mi alma. Se supone que te haga entender exactamente con quién estás tratando. Se supone que te dé la información que necesitas para tomar decisiones informadas sobre cómo manejar esta situación. ¿Y cuál es la decisión correcta?, pregunté. Rendirte, dijo simplemente, aceptar que esto es tu nueva realidad. Aceptar que voy a cuidarte, protegerte, mantenerte, y sí, obsesionarme contigo, y en lugar de luchar contra eso, en lugar de resistirte, simplemente permitirte sentir lo que sé que ya estás empezando a sentir. ¿Y qué es lo que estoy empezando a sentir?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Curiosidad, dijo con una sonrisa que hizo que mi pulso se acelerara. Atracción. La emoción de ser el foco de una atención tan intensa, tan completa. La parte oscura de ti, que siempre ha querido ser el centro del mundo, de alguien que siempre ha querido ser amada, con una intensidad que asusta a la mayoría de las personas. «¿No me conoces?», dije, pero mi voz tembló traicionándome. Todavía no concordó, pero voy a conocerte, Isabela, voy a conocer cada parte de ti, la luz y la oscuridad, lo bueno y lo que crees que es malo, y voy a amarte de todos modos, voy a amarte a pesar de todo, voy a amarte hasta que no recuerdes cómo era la vida antes de mí. Llegamos a su casa, su fortaleza como él la llamaba, y cuando las puertas se abrieron revelando el edificio detrás de ellas, mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. No era solo una casa, era una mansión moderna de acero y vidrio, que se elevaba contra el cielo nocturno como un monolito de poder y riqueza, rodeada de muros altos, sistemas de seguridad visibles y guardias que patrullaban el perímetro. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo, ayudándome a salir del auto y guiándome hacia la entrada, con una mano posesiva en la parte baja de mi espalda. El interior era aún más impresionante. Pisos de mármol negro, techos altos con candelabros de cristal, que probablemente costaban más que todo lo que había ganado en mi vida, arte moderno en las paredes, muebles de diseñador y vistas panorámicas de la ciudad a través de ventanales enormes que iban del piso al techo. «Es demasiado», susurré mirando a mi alrededor con una mezcla de asombro y aprensión. «Es lo que mereces», dijo, llevándome hacia la escalera principal, «lo que siempre has merecido aunque no lo supieras». Me llevó a una habitación en el segundo piso. No su habitación según explicó, sino una habitación de invitados. Aunque invitada no era exactamente la palabra correcta para describir mi situación, era espaciosa, con una cama king enorme, un baño privado de mármol, y ese mismo estilo moderno minimalista que caracterizaba el resto de la casa. «Puedes quedarte aquí», dijo apoyándose contra el marco de la puerta, observándome mientras exploraba el espacio. «Tienes tu propia privacidad, tu propio baño, puedes ir y venir por la casa como quieras. La cocina, la biblioteca, la piscina, todo es tuyo». «Entonces no soy una prisionera», pregunté volteándome para mirarlo. «Eres mi invitada protegida», dijo cuidadosamente, «lo cual significa que no puedes salir de los terrenos sin escolta. Pero dentro de estos muros, eres completamente libre». «Eso sigue sonando a prisión», señalé. Él sonrió, esa sonrisa peligrosa que ya estaba aprendiendo a reconocer. «Entonces es la prisión más lujosa que jamás tendrás», dijo. «Y créeme, Isabela, hay personas que matarían por estar en tu posición». No respondía a eso porque ¿qué podía decir? Era cierto que el lugar era increíble, que la habitación era más grande y más bonita que cualquier cosa que pudiera permitirme, que había una parte de mí secretamente emocionada por todo esto, pero también era cierto que estaba aquí contra mi voluntad real, que no había tenido verdadera opción, que mi vida había sido arrancada de mis manos. «Descansa», dijo Adrián, empujándose del marco de la puerta. «Mañana hablaremos sobre las reglas, sobre cómo funciona esto, sobre qué espero de ti. Pero por esta noche solo descansa y acostúmbrate a tu nuevo hogar». Se fue cerrando la puerta suavemente detrás de él, y me encontré sola en esta habitación hermosa y extraña, en esta casa,
que ahora se suponía que era mi hogar, con un hombre peligroso, que afirmaba estar obsesionado conmigo durmiendo en algún lugar de este mismo edificio. Me dejé caer en la cama suave como una nube, y por primera vez desde que todo esto comenzó, me permití realmente procesar lo que estaba pasando. Me permití sentir el miedo, la excitación, la confusión, la atracción innegable que sentía hacia Adrián. A pesar de todo, a pesar de que sabía que era peligroso, que era posesivo, que era exactamente el tipo de hombre del que debería estar corriendo. Pero no estaba corriendo, estaba aquí. Y algo dentro de mí, algo oscuro y prohibido, susurraba que tal vez no quería correr en absoluto. Desperté desorientada al principio sin recordar dónde estaba, pero entonces vi los techos altos, las cortinas de seda, las vistas de una ciudad que brillaba bajo el sol de la mañana, y todo volvió a mí como una avalancha. Estaba en la casa de Adrián Salazar, el rey de las sombras, el hombre que había decidido que yo le pertenecía. Había ropa nueva en el vestidor, ropa en mi talla exacta, lo cual debería haberme perturbado, pero a estas alturas ya estaba empezando a aceptar que Adrián era el tipo de hombre que planificaba todo con anticipación, que no dejaba nada al azar. Me vestí con unos jeans de diseñador y una blusa de seda color crema, y bajé las escaleras siguiendo el aroma a café recién hecho. Lo encontré en lo que parecía ser una terraza privada con vistas a jardines perfectamente mantenidos. Vestía pantalones de vestir negros y una camisa blanca con las mangas enrolladas hasta los codos, revelando antebrazos musculosos marcados con tatuajes que no había notado antes. Estaba hablando por teléfono en voz baja, pero cuando me vio, se despidió abruptamente. «Buenos días, Isabela», dijo señalando la silla frente a él, donde ya había café, jugo fresco y un desayuno que parecía sacado de un restaurante 5 estrellas. «Espero que hayas dormido bien». Me senté sin decir nada, sirviéndome café y tomando un sorbo antes de responder. «La cama es cómoda», admití. «Bien», dijo observándome con esa intensidad que ya estaba empezando a reconocer. «Necesitas estar cómoda aquí, necesitas sentirte como en casa». «Esto no es mi hogar», dije dejando la taza con más fuerza de la necesaria. «Mi hogar es mi apartamento, mi vida, mi libertad. Tu apartamento está siendo vigilado», dijo calmadamente como si estuviera reportando el clima. «3 hombres de la organización Vargas han estado haciendo preguntas sobre ti, mostrando tu foto, preguntando a tus vecinos si alguien te vio con un hombre herido». Mi corazón se detuvo. «¿Ves?», dijo inclinándose hacia adelante. «Tenía razón. No estabas segura allí. Y si hubieras estado sola, si no te hubiera traído aquí, ahora estarías en sus manos, y créeme, Isabela, lo que yo podría hacerte es nada comparado con lo que ellos harían». «¿Qué van a hacer?», pregunté con voz temblorosa. «Nada», respondió con una seguridad absoluta, «porque voy a encargarme de ellos hoy. Antes del anochecer ya no serán una amenaza». No quise preguntar qué significaba encargarse de ellos porque algo en su tono me dijo que no quería conocer los detalles. Pasaron los días y caí en una rutina extraña. Adrián salía cada mañana a manejar sus negocios, esos asuntos oscuros de los que nunca hablaba directamente, pero que yo podía intuir por las llamadas que recibía a todas horas, por la tensión que a veces veía en sus hombros, por las manchas que ocasionalmente notaba en sus manos, antes de que desaparecieran misteriosamente. Yo pasaba los días explorando la mansión, que era más grande de lo que había pensado. Inicialmente había una biblioteca con estanterías que iban del suelo al techo, llenas de libros en varios idiomas, un gimnasio privado, una piscina infinita con vistas a la ciudad, un cine privado, una bodega de vinos, un estudio de música, y tantos espacios que tardé días en descubrirlos todos. Pero no importaba cuánto explorara, no importaba cuán hermoso fuera el lugar, seguía siendo una jaula, y yo seguía siendo una prisionera, aunque Adrián nunca usara esa palabra. Las noches eran diferentes. Las noches cenábamos juntos, conversaciones largas que comenzaban tensas y terminaban en confesiones que ninguno de los dos planeaba hacer. Él me habló de su infancia, de cómo había crecido en las calles de Guadalajara, de cómo había visto morir a su madre por falta de atención médica, porque eran demasiado pobres, de cómo había jurado que nunca más sería vulnerable, que nunca más sería pobre, que nunca más sería débil. Me contó cómo había construido su imperio desde cero, cómo había pasado de ser un niño hambriento a convertirse en el hombre más poderoso de la región, cómo había aprendido que en su mundo la compasión era debilidad, que la confianza podía matarte, que solo los despiadados sobrevivían. Y yo le conté sobre mi vida, sobre cómo mi padre había muerto cuando yo tenía 15 años, dejándonos a mi madre y a mí solas, sobre cómo había trabajado desde entonces para ayudar a pagar las cuentas, sobre mi amor por los idiomas, por las palabras, por la forma en que podían construir mundos enteros, sobre mi vida tranquila solitaria que ahora parecía pertenecer a otra persona.
Cada noche nos acercábamos más. Cada noche la línea entre captor y cautiva, entre obsesión y algo más real, se volvía más borrosa. Y cada noche me encontraba mirándolo de manera diferente, notando la forma en que sus ojos se suavizaban cuando me miraba, la forma en que su voz cambiaba cuando decía mi nombre, la forma en que sus manos se movían con una ternura, que contrastaba violentamente con lo que yo sabía que esas manos habían hecho. Pero entonces, todo cambió la noche en que conocí a su mundo real. Había una fiesta, un evento que Adrián describió como networking necesario, personas influyentes de la ciudad, empresarios políticos y sí otros hombres como él, hombres que operaban en las sombras que manejaban el poder real. Yo había insistido en quedarme en mi habitación, pero él fue inflexible. «Vas a venir conmigo», dijo de pie en la puerta de mi habitación vestido con un smoking negro que lo hacía ver como un dios oscuro. «Vas a estar a mi lado y vas a sonreír y vas a mostrarle a todos que eres mía». ¿Por qué?, pregunté cruzando los brazos sobre mi pecho. Porque es tan importante que todos sepan. Porque la mejor forma de protegerte es asegurarme de que todos sepan que tocarte sería tocarme a mí, dijo acercándose a mí. Porque en mi mundo, Isabela, la única forma de mantenerte a salvo es hacer que seas intocable, y la única forma de hacerte intocable es reclamarte públicamente. Me compré un vestido para la ocasión, un vestido negro de diseñador que se ajustaba a mi cuerpo como una segunda piel, y que probablemente costaba más que 6 meses de mi renta anterior cuando me lo puse. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Me veía sofisticada, elegante, poderosa, como si perteneciera a este mundo. Adrián me esperaba al pie de las escaleras, y cuando me vio descender su expresión cambió completamente. Sus ojos se oscurecieron con algo que me hizo sentir expuesta y poderosa al mismo tiempo. «Eres devastadora», dijo tomando mi mano y llevándola a sus labios. «Eres absolutamente devastadora, Isabela, y esta noche todos lo van a saber, todos van a ver exactamente lo que es mío». La fiesta era en una mansión aún más grande que la de Adrián. Si eso era posible, había cientos de personas, todas vestidas impecablemente, todas moviéndose con esa confianza que viene del poder del dinero, de saber que controlan el mundo desde las sombras. Adrián me mantuvo a su lado en todo momento con una mano posesiva en mi cintura, o en la parte baja de mi espalda. Me presentaba simplemente como Isabela sin explicar quién era yo o qué hacía allí, pero la forma en que me miraba, la forma en que me tocaba decía todo lo que necesitaba decirse. Y entonces conocí a Damián Vargas. Era un hombre de unos 40 años vestido impecablemente con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Cuando se acercó a nosotros pude sentir cómo Adrián se tensaba a mi lado, cómo su mano se apretaba casi dolorosamente en mi cintura. «Adrián», dijo Damián con falsa cordialidad. «Qué sorpresa verte aquí. Pensé que después de nuestro pequeño desacuerdo estarías evitando este tipo de eventos». «No tengo miedo de ti, Damián», respondió Adrián con voz fría. «Claro que no», dijo Damián, y entonces sus ojos se movieron hacia mí, y algo en su mirada me hizo sentir expuesta, vulnerable. «¿Y quién es esta encantadora criatura?» «Es Isabela», dijo Adrián con un tono que no admitía más preguntas, «y está fuera de los límites completamente». Damián sonrió mostrando dientes perfectamente blancos. «Por supuesto», dijo, pero había algo en su tono, algo amenazante. ¿Solo estaba siendo educado, Adrián? No hay necesidad de ser tan posesivo. Cuando Damián se alejó, Adrián me llevó a un balcón privado lejos de la multitud, su mandíbula tensa, su respiración pesada. «Ese es el hombre que me atacó», dijo sin mirarme. «Ese es el hombre que envió a sus hombres a buscarme. Ese es el hombre que ahora sabe exactamente lo importante que eres para mí». Sentí el miedo instalarse en mi estómago. «¿Entonces me pusiste en peligro?», pregunté acusadoramente. «Me trajiste aquí sabiendo que él estaría aquí, sabiendo que me vería». «Te traje aquí para reclamarte públicamente», dijo volteándose para mirarme con ojos intensos, «para asegurarme de que todos, incluyendo Damián, supieran que eres intocable, que lastimarte sería firmar su sentencia de muerte. Y si eso no lo detiene», susurré, «entonces lo mataré», dijo simplemente, «y a cualquiera que intente tocarte, a cualquiera que siquiera piense en usarte contra mí, porque eso es lo que hago, Isabela. Protejo lo que es mío, sin importar el costo, sin importar cuánta sangre tenga que derramar». «Estás loco», dije retrocediendo. «Esto es una locura, esto es amor», interrumpió acercándose a mí hasta que nuestros cuerpos casi se tocaron. «Esto es lo que significa amar a alguien en mi mundo. Esto es lo que significa ser amada por alguien como yo. Y si no puedes manejarlo, si esto es demasiado, entonces dímelo ahora. Isabela, dime que quieres irte y te dejaré ir. Te daré todo el dinero que necesites, una nueva identidad, un nuevo comienzo. Pero si te quedas, si eliges esto, entonces necesitas entender completamente lo que eso significa». «¿Y qué significa?», pregunté con lágrimas, amenazando con derramarse. «Significa que eres mía completamente», dijo tomando mi rostro entre sus manos.
Significa que no hay vuelta atrás, que tu vida anterior ha terminado, que ahora vives en mi mundo, juegas según mis reglas, existes bajo mi protección, pero también significa que serás adorada, que serás protegida, que nunca tendrás que preocuparte por nada, excepto por ser tú misma. Significa que tendrás el amor, la devoción, la obsesión completa del hombre más peligroso de México. No puedo susurré, pero incluso mientras decía las palabras sabía que eran mentira porque la verdad era mucho más complicada. La verdad era que a pesar de todo, a pesar del miedo, a pesar de saber exactamente lo peligroso que era esto, había una parte de mí que quería decir que sí, que quería rendirse a esta obsesión oscura, que quería ser amada con esta intensidad aterradora. Puedes, dijo su pulgar limpiando una lágrima que había escapado. Ya lo has hecho, has sobrevivido a semanas en mi mundo, has visto lo que soy, y todavía estás aquí, todavía me miras con algo más que miedo en tus ojos. Y entonces me besó, y en ese beso había promesa y peligro, había devoción y posesión, había todo lo que era, todo lo que podría ser. Y cuando finalmente nos separamos, cuando abrí los ojos, y lo encontré mirándome con una intensidad que me hizo temblar, supe que había tomado mi decisión, que en algún momento durante estas semanas había dejado de resistirme, había dejado de pensar en escape, y había empezado a pensar en quedarse. Me quedo, susurré las palabras apenas audibles, pero él las escuchó. Vi cómo algo en su expresión se suavizaba, cómo la tensión abandonaba sus hombros. Me quedo, Adrián, pero necesito que me prometas algo. Necesito que me prometas que siempre serás honesto conmigo, que nunca me mentirás sin importar cuán oscura sea la verdad. Te lo prometo, dijo con solemnidad, besando mi frente, y te prometo algo más. Te prometo que voy a pasar cada día del resto de mi vida, demostrándote que tomaste la decisión correcta, que elegirme, a mí, elegir esto, valió cualquier precio que tuviste que pagar. Esa noche, cuando regresamos a la mansión, todo había cambiado. Ya no dormí en la habitación de invitados esa noche. Dormí en sus brazos en su cama, king enorme con sábanas de seda negra, y cuando hicimos el amor, fue con una intensidad que me dejó sin aliento, fue posesivo, sí, pero también fue ternura, fue adoración, fue la culminación de semanas de tensión, de deseo prohibido, de una atracción que ninguno de los dos podía negar por más tiempo. Y mientras yacía en sus brazos, después mientras escuchaba el ritmo constante de su corazón, me permití por primera vez admitir la verdad completa. Me había enamorado del rey de las sombras, me había enamorado del hombre más peligroso de México, me había enamorado de mi captor. Y eso debería haberme aterrado, pero en cambio se sentía como llegar a casa. Los siguientes 2 meses fueron los más felices y los más aterradores de mi vida. Caí completamente en la vida de Adrián, en su mundo oscuro. Aprendí a navegar las complejidades de ser la compañera del rey de las sombras. Aprendí cuándo hablar y cuándo callar, cuándo sonreír y cuándo mostrar la expresión fría e impasible que él usaba como armadura. Pero también experimenté un amor tan intenso, tan completo, que a veces me asustaba. Adrián era exactamente lo que había prometido ser. Me adoraba, me protegía, me daba todo lo que pudiera desear o necesitar, pero también era posesivo, celoso, controlador. Cada hombre que me miraba demasiado tiempo, cada conversación que tenía sin él presente, cada momento que pasaba fuera de su vista lo ponía tenso. Pero yo estaba empezando a entender que esa era simplemente su forma de amar, que para alguien que había perdido tanto, que había tenido que luchar por cada centímetro de poder que tenía la idea de perderme, era insoportable. Y extrañamente había algo en esa intensidad, en ser el centro completo del mundo de alguien, que me hacía sentir más viva de lo que nunca había estado. Pero entonces todo se desmoronó la noche en que Damián Vargas hizo su movimiento. Era tarde, pasaba de medianoche, y yo estaba leyendo en la biblioteca de la mansión, esperando a que Adrián regresara de una reunión. Había dicho que volvería para la cena, pero habían pasado horas, y aunque me había acostumbrado a sus horarios impredecibles, algo en mi estómago se retorcía con preocupación. Y entonces escuché los disparos. No fueron 1 o 2. Fueron ráfagas automáticas, el sonido de vidrios rompiéndose, gritos, órdenes gritadas y más disparos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mientras me escondía detrás del sofá de la biblioteca con manos temblorosas, sin saber qué hacer, sin saber si debería correr o quedarme quieta. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe, y un hombre que no reconocí entró con un arma en la mano. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que me encontraron escondida detrás del sofá. «Ahí estás», dijo con una sonrisa que me hizo sentir náuseas. «El jefe va a estar muy feliz de verte». Me agarró del brazo con fuerza brutal, arrastrándome fuera de la biblioteca, y bajando las escaleras donde podía ver el caos completo. Había cuerpos en el suelo, guardias de Adrián,
algunos muertos, algunos heridos, y sangre, tanta sangre manchando los pisos de mármol blanco. Y entonces vi a Damián Vargas de pie en medio de la sala, con un traje impecable, que contrastaba grotescamente con la violencia a su alrededor. Isabela dijo con falsa calidez: «Qué placer verte de nuevo, aunque las circunstancias son menos que ideales». «¿Dónde está Adrián?», exigí tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «¿Tu precioso rey de las sombras?», dijo Damián con desprecio. «Está un poco ocupado en este momento, lidiando con una situación que creé específicamente para mantenerlo fuera del camino. Verás, Isabela, he estado planeando esto durante meses, esperando el momento perfecto para golpear donde más le duele». Yo susurré, comprendiendo con horror. «Tú», confirmó Damián, «su única debilidad real en 10 años. La única cosa que le importa más que el poder, más que el dinero, más que su propio imperio, y ahora eres mía. Y cuando regrese, cuando vea lo que he hecho, va a tener que elegir entre su orgullo y tu vida». «No lo harás», dije con más confianza de la que sentía. «Adrián te encontrará, te matará». «Oh, estoy contando con que lo intente», dijo Damián con una sonrisa. «Ese es todo el punto. Verás, Isabela, no se trata solo de lastimarlo. Se trata de destruirlo completamente, de quitarle todo lo que ha construido. Y la mejor forma de hacer eso es mostrándole que no puede proteger lo que más le importa». Me arrastraron fuera de la mansión y me metieron en una camioneta negra con vidrios polarizados mientras luchaba contra mis captores, mientras gritaba con la esperanza de que cualquier alguien me escuchara, pero nadie vino. Nadie me salvó, y mientras la camioneta se alejaba mirando atrás hacia la mansión en llamas, pensé que tal vez esta vez Adrián no llegaría a tiempo, que tal vez su obsesión, su amor, su promesa de protegerme no sería suficiente. Me llevaron a un almacén en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que probablemente había visto más muerte de la que podía imaginar. Me ataron a una silla en medio de un espacio vacío con una sola luz colgando sobre mí, proyectando sombras grotescas en las paredes. Damián se sentó frente a mí, cruzando las piernas casualmente, como si estuviéramos teniendo una conversación normal. «¿Sabes algo, Isabela?», dijo Adrián. «Y yo solíamos ser socios hace años antes de que su ambición lo llevara a traicionarme, a quitarme lo que era mío por derecho. He estado esperando el momento correcto para vengarme, y cuando te vi, cuando vi la forma en que te miraba, supe que finalmente tenía la herramienta perfecta. Él vendrá por mí», dije con voz temblorosa pero firme, «y cuando lo haga desearás nunca haberme tocado». «Oh, estoy contando con que venga», dijo Damián. «Por eso dejé un rastro tan obvio. Por eso me aseguré de que supiera exactamente dónde estás. Porque verás, Isabela, no voy a matarte. Al menos, no inmediatamente voy a usarte. Voy a hacer que Adrián me vea, romperte. Voy a hacer que escuche tus gritos. Y entonces, cuando esté desesperado, cuando esté dispuesto a dar cualquier cosa por salvarte, voy a hacer que elija entre su imperio y tu vida». «Nunca elegirá», susurré, pero incluso mientras decía las palabras no estaba segura de creerlas. «Entonces ambos descubriremos exactamente cuánto vales para él», dijo Damián, poniéndose de pie. «Cuánto está dispuesto a sacrificar por su obsesión». Pasaron horas o tal vez minutos. El tiempo se volvió extraño, difícil de medir en ese lugar. Perdí la cuenta de cuántas veces Damián entró y salió, de cuántas veces sus hombres me miraron con expresiones que me hicieron querer desaparecer, de cuántas veces pensé que este era el fin, que había cometido el error de amar a alguien demasiado peligroso, y ahora pagaría el precio. Pero entonces escuché disparos de nuevo, diferentes esta vez, más organizados, más precisos, y entonces la puerta del almacén explotó hacia adentro, y ahí estaba él, Adrián. Se veía como la venganza personificada, vestido completamente de negro, con sangre salpicada en su rostro, y sus manos con un arma en cada mano, y una expresión en su rostro que nunca había visto antes, algo más allá de la ira, más allá de la furia, algo primitivo y absolutamente mortal. «Suéltala», ordenó con voz que resonó en todo el almacén. «Suéltala ahora y tal vez considere dejarlos vivir». Damián apareció de las sombras con una pistola presionada contra mi sien. «No creo que estés en posición de hacer demandas, Adrián», dijo con voz temblorosa. A pesar de su bravuconería, un movimiento, y ella muere. Vi algo pasar por el rostro de Adrián, algo que podría haber sido miedo real, y entonces habló con voz más suave, más controlada. «Dime qué quieres, Damián», dijo lentamente. «¿Qué necesito darte para que la dejes ir?» «Quiero tu imperio», dijo Damián. «Quiero que te arrodilles frente a mí. Quiero que todos sepan que el gran rey de las sombras fue derrotado por mí». «Está bien», dijo Adrián, y mi corazón se rompió un poco porque podía ver lo que le costaba decir esas palabras. Podía ver cómo su orgullo, su poder, todo en lo que se había convertido se desmoronaba. «Está bien, Damián. Toma lo que quieras, solo déjala ir».
Adrián, no grité, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. No puedes, no por mí. Por ti haría cualquier cosa, dijo mirándome directamente a los ojos. Daría cualquier cosa, Isabela, mi poder, mi dinero, mi vida. Todo, absolutamente todo, porque sin ti, nada de esto significa nada. Y en ese momento Damián cometió su error fatal, se distrajo por una fracción de segundo, moviendo el arma ligeramente lejos de mi sien para apuntarla hacia Adrián, y eso fue todo lo que se necesitó. El disparo resonó en el almacén, pero no vino del arma de Damián. Vino de la puerta, donde uno de los hombres de Adrián había aparecido con un rifle de francotirador. Damián cayó instantáneamente, una mancha de sangre extendiéndose en su pecho, mientras me miraba con sorpresa y horror, antes de desplomarse. Adrián corrió hacia mí cortando mis ataduras con un cuchillo y envolviéndome en sus brazos tan fuerte que apenas podía respirar. «Lo siento», susurró contra mi cabello, su voz quebrada. «Lo siento tanto. Isabela, debí protegerte mejor. Debí verlo venir. Debí. Estoy bien», lo interrumpí, abrazándolo. Igual de fuerte. «Estoy bien, Adrián. Viniste por mí. Siempre voy a venir por ti», dijo alejándose lo suficiente para mirarme a los ojos. «Siempre voy a encontrarte. Siempre voy a salvarte, porque eres lo único en este mundo que realmente importa, lo único real, lo único que vale la pena a cualquier precio». Nos sacaron del almacén mientras los hombres de Adrián limpiaban el desastre, mientras se ocupaban de los cuerpos de los testigos, de cualquier evidencia que pudiera conectarlo con lo que había pasado, y yo dejé que me llevara de vuelta a la mansión, a nuestro hogar, a la única seguridad que conocía ahora. Esa noche, después de que me bañara, después de que limpiara toda la sangre y el miedo de mi piel, me acosté en sus brazos en nuestra cama y finalmente dejé salir todo el terror, toda la adrenalina, toda la certeza de que había estado tan cerca de perderlo todo. «Nunca vas a estar en peligro de nuevo», prometió Adrián besando mi frente, mis mejillas. «Mis labios, voy a asegurarme de que cada persona en este mundo sepa que eres intocable, que lastimarte es firmar su sentencia de muerte». «Ya lo saben», susurré. «Lo vieron esta noche. Vieron lo que estabas dispuesto a hacer por mí. Y lo haría de nuevo», dijo con absoluta certeza. «Lo haría 1000 veces más porque, Isabela, no entiendes todavía. No entiendes completamente lo que eres para mí. Entonces dímelo», susurré. «Dime qué soy para ti». «Eres mi redención», dijo con voz ronca cargada de emoción. «Eres la única cosa buena en mi vida oscura. La única razón por la que todavía siento algo parecido a la humanidad. Eres mi obsesión, sí, pero también eres mi salvación. Y sin ti, volvería a ser el monstruo completo que era antes de encontrarte». «No eres un monstruo», dije tomando su rostro entre mis manos. «Eres complicado, eres peligroso, eres moralmente gris. Pero no eres un monstruo, no conmigo. Solo contigo», concordó. «Porque tú ves algo en mí que nadie más ve. Tú ves al hombre detrás del rey de las sombras. Y eso, Isabela, es un regalo que nunca podré pagar». 6 meses después estaba de pie frente al espejo, en lo que ahora era oficialmente nuestro dormitorio, ajustando el collar de diamantes que Adrián había insistido en comprarme para esta noche, la noche en que oficialmente me presentaría, no como su protegida, no como su obsesión, sino como su esposa. La boda había sido pequeña, íntima, solo unas pocas personas en las que realmente confiábamos, pero esta noche era diferente. Esta noche era la presentación pública, el evento donde el rey de las sombras presentaría a su reina. Adrián entró al dormitorio vestido con un smoking negro que lo hacía ver como la realeza oscura que era. Y cuando me vio, su expresión se suavizó de esa manera que reservaba solo para mí. «Eres perfecta», dijo acercándose y envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura desde atrás, mirándome a través del espejo. «Eres absolutamente perfecta, Isabela». «Estoy nerviosa», admití recostándome contra él, todos esos ojos, todas esas personas juzgándome, decidiendo si soy digna de estar a tu lado. «Ya eres digna», dijo besando mi cuello. «No tienes que demostrar nada a nadie excepto a ti misma. Y tú ya sabes la verdad, ya sabes lo que eres para mí». «¿Y qué soy?», pregunté volteándome en sus brazos para mirarlo directamente. «Eres mi reina», dijo con absoluta certeza. «Eres la mujer que me hizo sentir algo real por primera vez, en años. Eres la razón por la que sigo vivo, la razón por la que sigo luchando. Y esta noche todos van a saberlo, todos van a ver que el rey de las sombras finalmente encontró su luz». La fiesta era espectacular, cientos de personas, las más poderosas e influyentes de todo México, reunidas en nuestra mansión, ahora completamente reconstruida y fortificada. Después del ataque de Damián, cuando entramos juntos, cuando Adrián me presentó como su esposa, vi las expresiones de sorpresa, de cálculo, de respeto, porque en su mundo, en el mundo de las sombras, ser la esposa del rey significaba tener poder real, significaba ser intocable. Pero también significaba ser un blanco, y yo había aprendido a vivir con eso,
Había aprendido a caminar con la cabeza en alto, sabiendo que había personas en esa habitación que querrían verme muerta, que resentirían mi influencia sobre Adrián, pero también sabiendo que él nunca dejaría que nada malo me pasara, que mataría sin dudarlo a cualquiera que intentara lastimarme. Esa noche, mientras bailábamos bajo candelabros de cristal, mientras la ciudad brillaba a través de los ventanales enormes, Adrián me susurró al oído. ¿Te arrepientes?, preguntó. ¿Te arrepientes de aquella noche de haber abierto tu puerta, de haber dejado entrar al monstruo? Todos los días respondí, honestamente, me arrepiento del miedo, me arrepiento del peligro, me arrepiento de la inocencia que perdí, pero nunca jamás me arrepiento de ti, de nosotros, de haber elegido amarte, a pesar de todo. Él sonrió, esa sonrisa rara, genuina, que reservaba solo para mí. Entonces supongo que ambos tomamos la decisión correcta, dijo, porque no puedo imaginar mi vida sin ti. No puedo imaginar volver a ser lo que era antes. Y mientras bailábamos, mientras sentía su corazón latir contra el mío, mientras veía nuestro reflejo en los ventanales, dos personas que no deberían haber funcionado juntas, pero que de alguna manera lo hacían perfectamente, me permití admitir la verdad completa. Había acogido a un extraño una noche de tormenta, y ese acto simple de bondad me había llevado aquí, a esta vida, a este amor, a esta existencia en las sombras donde el peligro y la pasión se mezclaban en algo hermoso y aterrador. El rey de las sombras había decidido que yo era suya, y yo había decidido que él era mío, y juntos habíamos construido algo que desafiaba toda lógica, algo oscuro sí, pero también algo real, algo que valía cada precio que había pagado. Porque a veces el amor no llega en el paquete que esperamos, a veces llega herido, sangrando a tu puerta, en medio de una tormenta, y te obliga a elegir entre la seguridad y la pasión, entre lo que sabes y lo que podrías tener. Y yo, Isabela Romero, la traductora, que una noche decidió acoger a un extraño que resultó ser el rey de las sombras, había elegido la pasión, había elegido el peligro, había elegido amar al hombre más oscuro, más complejo, más completamente obsesionado que había conocido. Y no me arrepentía de nada. Pero entonces vi algo que me hizo detenerme en medio de la pista de baile. Una mujer al otro lado del salón, una mujer que me miraba con una intensidad que reconocí demasiado bien, porque era la misma forma en que Adrián me miraba. A mí era posesiva, hambrienta, peligrosa. Adrián, susurré apretando su mano. ¿Quién es esa mujer? Él siguió mi mirada y vi cómo su expresión se endurecía, cómo la tensión regresaba a sus hombros. Esa es Valentina, dijo en voz baja. Mi ex prometida, la mujer con la que se suponía que debía casarme antes de conocerte. Pensé que había dejado el país después de que manejé nuestra situación. ¿Qué situación?, pregunté, aunque algo en su tono me dijo que no quería conocer la respuesta. Ella no aceptó nuestra ruptura, dijo guiándome fuera de la pista de baile hacia un área más privada. Se volvió obsesiva, peligrosa. Tuve que dejarle muy claro que si intentaba acercarse a ti, si intentaba lastimarte, las consecuencias serían severas. Y ahora está aquí, dije mirando hacia atrás y viéndola todavía observándome después de todo lo que pasó. Se atreve a venir aquí, lo cual significa que está planeando algo, dijo Adrián con voz tensa, algo que cree que vale la pena arriesgar mi ira. Y entonces, como si hubiera sido convocada, Valentina se acercó a nosotros con un vestido rojo sangre que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, con una sonrisa en sus labios que no llegaba a sus ojos fríos. Adrián, dijo con voz dulce como veneno, qué hermosa fiesta y qué esposa tan encantadora has elegido. Valentina, dijo Adrián con voz de advertencia, no estás bienvenida aquí. Necesitas irte ahora. Oh, pero acabo de llegar, dijo mirándome directamente, y estaba tan ansiosa por conocer a la mujer que logró lo que yo nunca pude domar al rey de las sombras. No lo he domado, dije encontrando mi voz y sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en ella. Y no necesito hacerlo porque, a diferencia de ti, yo no quiero cambiarlo, quiero amarlo exactamente como es. Algo peligroso brilló en sus ojos. Qué noble, dijo. Pero dime, Isabela, ¿cuánto tiempo crees que durará ese amor cuando descubras todas las cosas que ha hecho, todas las personas que ha matado, todos los secretos que todavía te oculta? No me importa lo que haya hecho en el pasado, dije dando un paso hacia ella, mi miedo, transformándose en algo más fuerte, en determinación, porque lo conozco su oscuridad, y lo amo de todos modos, algo que tú claramente nunca pudiste hacer. La máscara de Valentina se resquebrajó por un momento, dejando ver la furia real debajo. Entonces disfruta tu tiempo con él, dijo mientras se alejaba, porque créeme, Isabela, en nuestro mundo el amor no dura, y los finales felices son solo cuentos de hadas para tontas románticas. Se fue entonces desapareciendo entre la multitud, pero dejando una tensión en el aire que no se disipó incluso después de que la fiesta terminó,
incluso después de que todos se fueron, incluso cuando estábamos solos en nuestra habitación. ¿Qué va a hacer?, pregunté mientras Adrián me ayudaba a quitarme el collar que está planeando. No lo sé, admitió, y eso me preocupa, porque Valentina siempre fue calculadora, siempre jugó el juego largo. Si está aquí, si se arriesgó a venir, significa que tiene un plan y probablemente uno que me va a doler. Entonces la detendremos, dije volteándome para mirarlo juntos. La detendremos como hemos detenido todo lo demás. Él sonrió y me atrajo hacia sus brazos. Juntos, repitió como si estuviera probando la palabra siempre juntos. Isabela, pase lo que pase. Y mientras nos acostábamos esa noche, mientras sentía su cuerpo cálido contra el mío, supe que vendrían más pruebas, más peligros, más personas tratando de separarnos. Pero también supe que no importaba porque habíamos sobrevivido a todo hasta ahora, y sobreviviríamos a lo que viniera después. Porque esta era nuestra historia, la historia de cómo acogí a un extraño y me enamoré del Rey de las Sombras, la historia de cómo la bondad puede llevarte a la oscuridad, pero también de cómo el amor puede encontrarte incluso en los lugares más inesperados, más peligrosos. Y nuestra historia apenas estaba comenzando. Pero dime tú, que has seguido este viaje desde aquella noche de tormenta hasta esta coronación oscura, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías abierto la puerta? ¿Habrías dejado entrar al peligro? ¿Habrías elegido amar al Rey de las Sombras? ¿O habrías huido hacia la seguridad? Porque esa es la pregunta que todos enfrentamos eventualmente. Cuando el amor llega en su forma más peligrosa, más intensa, más completamente consumidora, ¿tenemos el coraje de abrazarlo o dejamos que el miedo gane? Yo hice mi elección y ahora, con nuevas amenazas en el horizonte, con Valentina planeando en las sombras, con todo lo que hemos construido potencialmente a punto de ser probado una vez más, tendré que demostrar que el amor vale cualquier precio, incluso cuando ese precio es todo lo que alguna vez fuiste. Esta es mi historia, y si quieres saber qué pasa después, si quieres ver cómo enfrentamos a Valentina, cómo protegemos lo que hemos construido, cómo demostramos que incluso en el mundo más oscuro el amor puede sobrevivir, entonces necesito que me lo digas. Necesito saber que quieres más, que quieres seguir cayendo en esta oscuridad con nosotros. Porque la segunda parte será aún más intensa, más peligrosa, más imposible de apartar la mirada, y necesito saber que estarás ahí para presenciarlo, para juzgarnos, para entendernos, para ver cómo dos personas que nunca debieron encontrarse desafían todas las probabilidades. Así que dime, ¿lo quieres? ¿Quieres saber qué planea Valentina? ¿Quieres ver hasta dónde llegaré para proteger a mi Rey de las Sombras? ¿Quieres presenciar cómo la oscuridad y la luz se encuentran una vez más en una batalla por el amor, por el poder, por todo lo que hemos construido juntos? Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra de esta historia, entonces hay algo más que necesito pedirte. Ve ahora mismo y mira el último video en nuestro canal, porque lo que está esperándote allí te dejará sin aliento, te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor, sobre la lealtad, sobre hasta dónde irías por la persona que amas. Así que no esperes, porque cada momento cuenta, y nuestra historia, nuestra verdadera historia, apenas está comenzando, y lo que viene después cambiará todo. Absolutamente todo.